Las ciudades han sido diseñadas para ser eficientes, organizar la vida en función del trabajo y la productividad. Pero ¿alguna vez has visto a un niño transformar una simple vereda en un campo de juegos? ¿Y qué pasa si diseñáramos la ciudad bajo esta misma lógica? Un entorno donde la ciudad se transforma en un gran escenario para la imaginación, el movimiento y la conexión. En cada plaza, en cada calle y en cada parque hay un mundo de posibilidades para ser descubierto. Porque el espacio público no es solo un lugar de tránsito, sino que es el escenario de nuestras vidas, de nuestros juegos y de nuestros sueños. Este podcast es un viaje al corazón de la ciudad. Una exploración del juego, la infancia y la convivencia. Esto es Ciudad en Juego. Bienvenidos a Ciudad en Juego. Soy Maca y los invito a sumergirnos en la ciudad desde la mirada de la infancia. Soy parte de la Fundación Escala Común, en la que estamos desarrollando la segunda versión de nuestro querido Proyecto Locus, que busca visibilizar la voz de los niños y niñas en el diseño de los espacios públicos. Quiero presentarles a José Gómez, de Espacio Lúdico, y a Kurt Steffens, de Fundación Olivo. Así que muy bienvenidos. Gracias, Maca, ahí por la invitación. Agradecerle a Locus de Escala Común por este tremendo momento. Además que fascinado de compartir con mi amigo Kurt y contigo, así que nada, muy agradecido con esto. Buenísimo. Sí, me sumo ahí a los agradecimientos, muchas gracias por invitarnos. También compartir con el José, felicitarlos por toda esta locación hermosa que nos sorprende. Los invitamos a conversar sobre cómo la arquitectura y el urbanismo puede y debe integrar la mirada de niños y niñas en su planificación y su diseño, ¿no es cierto? José, tú te has destacado por tu trabajo en el diseño urbano, específicamente en proyectos de urbanismo táctico, ¿no es cierto? Eres de los pioneros del placemaking en Chile y has trabajado en potenciar la innovación urbana ciudadana a través de experimentos urbanos. Antes de seguir, quiero que nos cuentes sobre esos experimentos urbanos. Esos experimentos, la verdad es que cuando tú me conversás de estos temas, para mí como que me es imposible no pensar como de dónde nacen esto. Y la verdad es que cuando estaba en los últimos años de universidad, me fui por un área muy urbana de empezar a diseñar espacios públicos. Me titulé con espacios públicos con un proyecto que hice acá en la avenida Valparaíso, en la avenida Argentina, ahí en Valparaíso. Y lo curioso fue entender de que los espacios públicos es donde estamos conviviendo todas las personas, todo el barrio. Entonces, me llamó mucho la atención en cómo poder compartir la experiencia que llevamos los arquitectos con las comunidades. Cómo podemos empezar a involucrar a las personas. Empecé a hacer entrevistas en el barrio, etcétera, y caché que claramente los vecinos y vecinas eran los expertos en el barrio. O sea, yo no tenía idea, estaba muy desde una postura más bien técnica de colaborar en cómo mejorar, pero toda la expertise, la historia, lo tenían todos los vecinos. Entonces empecé a estudiar un poquito a Jan Gehl, esta escala más humana, Christopher Sander, una serie de instancias que me invitaron a pensar de que hay que abrir los procesos y experimentar en ese proceso. Entonces ahí, cuando caché de que la comunidad tiene que ser parte de este proceso, empezaron a salir con el concepto de placemaking, cómo los placemakers se anticipan a la normativa y empiezan a regular sus espacios públicos desde lo comunitario, el urbanismo táctico también, como que son acciones que son de rápida ejecución. Entonces, desde Espacio Lúdico empezamos a experimentar con eso. ¿Cómo podemos experimentar en generar instancias lúdicas, inclusivas, bien gratas para los vecinos, para hacerlos parte de este proceso de mejoramiento en la ciudad? Y claramente todo lo que tiene que ver con el placemaking, urbanismo táctico, está desde una manera muy comunitaria, muy amigable para trabajarlas con los vecinos. Entonces, por ahí empezó toda la inquietud y le empezamos a dar sentido. Después hicimos la organización Espacio Lúdico y bueno, nos dedicamos un poquito a eso. Me gustaría que ahondaras un poco en el tema del juego. ¿Por qué el juego lo encuentras tan integrador? ¿O qué del juego te parece tan atractivo para trabajar en la ciudad? El juego yo creo que es muy personal, pero para mí el juego es como la magia para poder conectar, hacer un trabajo amigable, bonito y que tenga sentido cuando se trata de trabajar con personas. Entonces, para mí lo lúdico desde la niñez es la manera con la cual tú conectáis, haces amigos, convivís, o sea, de una manera entretenida y fascinante. Entonces, poner a las personas a jugar tiene que ver con
con poder hacer un espacio grato para trabajar en conjunto. O sea, lo lúdico tiene múltiples beneficios y lo lúdico nosotros lo tomamos muy en serio. Para mí lo lúdico es un estado, no es jugar. Lo lúdico es un estado para poder trabajar, para poder diseñar, para poder generar un ambiente grato en donde podamos enfrentar los desafíos que hayan. Entonces, tratamos de generar esos espacios lúdicos justamente para que pueda haber una buena instancia de trabajar cuando se trata de una manera ampliada, como son los barrios, o recintos educacionales, colegios, universidades, etc. Cuando se trabaja desde lo colectivo. Entonces lo lúdico es como la magia, por así decirlo. Perfecto, gracias José por esa respuesta tan nutritiva. Kurt, tú que desde Fundación Olivo has trabajado fuertemente con el área de espacios públicos, ¿no es cierto?, fomentando una sana convivencia en ellos, y un día indicaste también en una entrevista que el espacio físico no es suficiente, que nosotros tenemos que incentivar su uso con propiedad, ¿no es cierto? Eso lo dijiste tú. En nuestra época de infancia, aclaremos que son los años 80, ¿no es cierto? Por ahí. Al borde de los 90. Al borde, ya. Bueno, se veían niños jugando en las calles, muy apropiados, con mucha autonomía. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que ahora eso no sucede con tanta facilidad? ¿Qué crees que hemos perdido como sociedad, como planificadores, como diseñadores urbanos, que no hemos podido incentivar el uso del espacio público por parte de los niños? Eso quería más o menos que nos pudieses compartir. Lo primero que se me viene con esa pregunta es que las ciudades igual son dinámicas, como uno tiene en su recuerdo lugares donde uno jugaba que probablemente quedaron atrapados en la mitad del crecimiento de una ciudad, ¿no? Entonces, lo primero es que las ciudades se mueven, por eso son tan entretenidas, por eso la gente quiere vivir acá también, dentro de varias razones, ¿no? Pero, ¿entendés por qué quizás la niñez no está tan presente cuando las concebimos? Es porque nosotros Olivo es una fundación que financia y apoya a la sociedad civil, ¿no? Y desde ahí hemos ido sacando como aprendizaje. Eso. Y que nosotros cuando analizamos como todo lo que ha pasado acá el próximo año, este año cumplimos 5 años, podemos sacar algunos hallazgos. Todavía no estamos tan en la evidencia sobre eso, pero algunos hallazgos. Y es que nosotros cuando hacemos la ruta de un diseño de espacio público de alguna ciudad, poder observar qué hace la niñez no está en ningún lado. Está el diseño puro. Uno va, lo diseña, lo gestiona, lo construye. ¿No? Hay que agarrar déficit, por cierto. La ciudad tiene unas dinámicas muy, muy rápidas, ¿no? Y hay que asistir, hay que hacer una plaza. Y eso mismo hace que uno caracterice a la niñez con ciertas lógicas, ¿no? Los niños juegan. Y los niños juegan también. Quiero hablar de loco, más ratito vamos a hablar de loco, pero también hacen otras cosas. También observan, también conversan tienen que tener ciertas condiciones, por eso yo digo como, no solamente vale lo físico, pero sí es muy importante para que puedan escuchar, para que con qué estándar pueden vivir ellos para poder escuchar a sus padres, ¿no? ¿Cachai? O para que no los atropellen. Entonces, a mí me parece que la concepción completa de la niñez es solamente el reflejo de que nosotros no hemos sido capaces de instalar en políticas públicas o lo que sea, de un momento para detenernos a observar qué hacen los seres humanos en un espacio. Hay lugares que tienen vocación para conversar, unos para jugar, unos para que sean rápidos para llegar a tu oficina o al jardín infantil. No tengo idea, tendrán que ser seguros. ¿Cachai? Y en lugares de juego, que sean de lugares de juego. Me parece que ese es un lugar donde nosotros hemos detectado que es súper neurálgico, que es importante incluirlo en el desarrollo y en la gestión de las ciudades y de los nuevos proyectos que vengan a abordar o a desarrollar espacios públicos. Perfecto. Se suele pensar que los juegos en las plazas son suficientes, pero ¿cómo podemos hacer que toda la ciudad sea un espacio accesible? Enfatizando en accesibilidad, ¿cómo podemos diseñar espacios que realmente permitan que todos los niños, sin importar su condición de movilidad, su condición de capacidades distintas a veces, puedan sentirse integrados? ¿Alguna experiencia que puedan compartir con nosotros sobre proyectos que tengan que ver con generar mejores accesibilidades, con diseño más integral? Pues yo creo que aquí hay como están estos dos grandes temas que se cruzan, que es uno la accesibilidad
la inclusión y el tema del acceso como a lugares que sean jugables. Sí. Entonces, aquí también hay que poner los rangos etarios, porque por ejemplo, nos ha pasado mucho, yo creo que con Kurt hicimos ahí un par de experiencias también donde para los niños, como tienen lo lúdico tan activo, casi que no es tan necesario ponerse en el perfil de diseñar juegos, Sí. sino que hay que diseñar lugares seguros, accesibles, pero el juego en sí, ellos están con esa actitud. Entonces, no sé, hicimos un experimento en Providencia donde empezamos con tape a transformar unos escaños, en vez de escaño eran arco de fútbol, el kiosco, en vez del kiosco era un lugar para dibujar y rayar, y funcionaba súper bien. Y esa actitud de cambiar ese switch, de que un espacio muy cotidiano, lo hicimos en Providencia como un lugar súper de oficina, de otro, donde lo lúdico como que casi que es ese estado de ocio casi que no está permitido. Entonces, para poner eso en choque, y claro, y son en las personas mayores, en los adultos, donde de repente hay que despertar eso. Y ahí es donde hay que darle un poquito más de fuerza a generar esos diseños o esos espacios donde te despierte esa actitud más lúdica. Entonces, claramente la accesibilidad es un desde, porque no tenés que permitir a que la gente pueda llegar, la seguridad, pero desde lo lúdico, últimamente, trabajando mucho con la neurodivergencia, por ejemplo, se piden muchos espacios de calma. Uno ve lo lúdico como, subamos el árbol, tirémonos por el refalismo, vámonos, va, como más, un ambiente más salvaje, claro, y es como ahora, de mucho estímulo, de sí, repente. hay Sí. niños y niñas que necesitan como colores muy tenues, que no sean ruidos, como de texturas, pero igual lo lúdico está, o sea, yo como que lo conozco como, o sea, lo concibo como te decía, como más como un estado, o sea, no tanto como que diseñar esa parte lúdica como desde el objeto, sino que lo que yo creo es que hay que tratar, y lo que promovemos en el espacio lúdico es que haya despertar esa actitud más lúdica en más lugares de la ciudad. Son unos para que provocadores, estén- básicamente. No, ¿no? Algo así. parte del juego. Sí, me acuerdo cuando nos juntamos para el Locu, Sí. venimos, aparte, ustedes aparte del jurado, ¿no? Nosotros Sí. no sé por qué vinimos, nos invitaron. Nos Jurado, colamos, jurado, los dos. Súper jurado. Yo era jurado. Jurábamos también. jurado. No, Sí. no, era jurado. ¿Sí? ¿Era Sí, jurado? era jurado. Los dos eran jurados. Bueno, Lee tu contrato, revisa tu contrato. la Ya, pandemia. no pasó hace tanto tiempo, no pasó hace ¿Fue la tanto tiempo. pandemia o fue post pandemia? Bueno. Era yo. Y me acuerdo que, bueno, nos juntamos en uno de los lugares de intervenciones a jugar, que te vi jugando ahí muy, muy embalado. Pero lo que quiero poner el ejemplo del escaleno. El escaleno que fue parte de las intervenciones. Porque el escaleno para mí era muy interesante porque habilitaba o posibilitaba ciertas cosas que los niños en su autonomía podían abordar en ese juego. ¿Sí? Y yo lo miré con mucha atención. Después cuando lo llevaron a la Bienal también, ahí fue con mi hijo, y yo veía a mi hijo cómo interactuaban con otras personas y con otros niños, donde tocaban, escuchaban el viento. Eso también lo hacen los niños. Y es un espacio que posibilitó eso. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando lo llevamos a otros lados, es como también un patio vivo, que también está en el ciclo LIO hoy día, también parte de lo que nosotros estamos fortaleciendo y apoyando. Ellos nos decían como los juegos que hay en las plazas tienen como, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero 6 posibilidades de uso. Y a la séptima tú vas a tener un conflicto. ¿Cachai? Un niño subiendo por el refalín y otro tirándose, ¿cachai? Y cuando tenía eso, media un adulto. Esa cuestión, en una plaza, tú la puedes abordar. Ellos trabajan en los patios escolares también, donde una persona frente a 50 cabros chicos no es posible, ¿cachai? Es una selva. Sí. Entonces tú tenés que apelar a la autonomía. Y el diseño de esa cuestión tiene que ver con eso, que tú tengáis 50 posibilidades de usar. Y donde esta cuestión es simplemente te posibilita que tu autonomía, tu mediación también pueda ser como desde la autonomía de un niño, también exista, y el adulto, y esta visión adulta, de alguna forma salga. No es que salga completamente, pero salga de alguna forma para que la niñez también pueda operar en sus propias lógicas. Sí.
me parece que eso es una cosa que yo extraño mucho, no solamente en la concepción de la ciudad y hoy día en sus diseños, sino que en lo que podamos ver construir en cuestiones fáciles y simples, como una banca, marcar algo, como decía el José, hasta cuestiones mucho más complejas, que es como dónde un niño se desenvuelve para ciertas cosas y en otras que no. Quizás como cuando el ejemplo del K-pop, como en la adolescencia, es súper gráfico, como ellos se fueron a bailar donde les hizo sentido bailar, y esa cuestión es que nadie tenía concebido que bailaran frente a unos edificios de espejo en el golf o detrás del centro GAM, ¿cachai? Eso pasó, porque las condiciones estaban para eso. Está Exacto. pasando eso acá en Viña también. ¿Ah? Qué ¿También está interesante pasando? lo que mencionaste. De hecho, lo usamos. Estaba pensando en el diseño de un proyecto que hicimos hace poco, que pensamos en esas como espejos, o sea, vidrio como tipo vitrina, en donde los niños se juntan a bailar y se miran en el espejo. Es súper interesante. Y es un rango etario que nunca está abordado. Que en el fondo tú estás provocando una actividad con ese rango que generalmente no hay mucho pensamiento en el adolescente. ¿Sí? Y eso es súper interesante. No, y es loco porque en relación a lo que decís tú, claro, de repente se diseñan estos juegos que se usaron mucho en las plazas de Chile. Yo creo que ahora ya están yendo por otro camino, pero te limitan las posibilidades. O sea, tenés efectivamente 6 actividades que voy a hacer. Sí. O sea, te limitan la creatividad, Sí. porque no son espacios para crear cosas o imaginarse cosas nuevas, te limitan las relaciones. O sea, como que ya, ok, vamos a la plaza, tenéis 6 formas de usarla, listo. Entonces, por eso Claro. el diseño yo creo que es crucial, porque debiese permitir espacios también más flexibles y de Y más cosas de impensables claro, también. Y de ahí es donde infinito el uso. experimento te ayuda a ir testeando cosas. Quiero que pensemos en la ciudad como un gran espacio de exploración, ¿ya? ¿Está realmente diseñada para incluir a niños, niñas y adolescentes, según su visión? Cha. Las ciudades son un caos, la ciudad. Puede que sí. Un bonito caos. Yo creo que le falta harto trabajo. No es imposible para nada. Pero los niños no están solos. Entonces, o sea, mientras se piense a la niñez como parte de los rangos etarios, pero pensar como que son todos una gran familia, porque cuando uno va a la plaza, los niños no andan solos, los niños no andan solos tampoco por la calle, o sea, siempre hay algunos cuidadores, sobre todo en la primera infancia. Entonces, si se puede dar esa dinámica de convivencia entre niños, adultos, cuidadores, yo creo que la ciudad podría acogerse más amigablemente para la niñez. Pero hoy en día la veo muy fraccionada entre espacios de la reja para adentro, que son las escuelas, que claramente ahí están la mayor parte del día, sus viviendas, y como circulitos dentro de este gran plano, como la placita, el parque. Pero no hay como un lugar, así como esos entremedios, hay que trabajarlo, y hay algunas inquietudes, hay muchos trabajos de entornos escolares también que he conocido ahí de cerca, que con Kurt, que en Espacio Lúdico también hemos desarrollado, pero ese tejido, esa como poder conectar todos esos lugarcitos, que yo creo que falta meterse más en fuera de la plaza, en todo el resto. Sacar a que los niños debiesen todos ir con un cono en la mochila y poner así en cada esquina, que cada uno ponga un cono y se tome la ciudad. O sea, mientras los niños piden, bueno, son peques, los niñas y niños, pero ojalá poder fomentar la actitud a que las ciudades de ellos se la tomen y pongan los conos y jueguen, y si pasa un auto hay que correr el cono, pero que se lo empiecen a tomar, porque eso yo creo que nadie les va a restringir ese tipo de acciones. Entonces, ese tejido entre los tramos, yo creo que hay que comprar más conos y listo. Hagámoslo, con la piedra lo hemos hecho. Ahí lo Sí. o sea, nuestra generación lo hacía sin cono, Sí, lo hacía nomás. lo hacía nomás. Entonces, Sí. Nosotros nos hemos tomado algunas calles en nuestro barrio, Totalmente. allá en Los Romeros, y sabéis que la gente lo respeta un montón. El automovilista, digo, como que mucho más de lo que uno cree.
Entonces igual es interesante como ese experimento urbano. Sí, totalmente. Y los malones se instalan hasta con parrilla. Claro. Es como- Yo creo que hay un temazo que toca ahí, José, que es como la rigidez en la concepción de los espacios. Así como aquí usted juega, aquí usted no. ¿Cachai? Como, y uno no vive la vida así. Es como administrativamente sí, porque esto lo va a hacer no sé qué, y esto es un área verde, ¿no? Y esto no es un área verde, esto es aquí usted tiene que caminar, Sí, ¿ya? como aquí juega, aquí estudia y aquí vive. Claro. Aquí y- duerme, listo. Y la vida Como- uno no la consigue así. Entonces, a veces que hay una cuestión como de carencia de entender el fenómeno como humano y cómo lo físico nos acompaña en esta cuestión, como donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos, donde hay excepciones. O sea, nosotros somos personas subjetivas. Sí. O sea, tenemos nuestra propia realidad, que es demasiado importante conocerla y que la transamos y la tenemos que ir a consensuar en una cuestión como societaria, ¿cachai? Pero nuestra individualidad, como cuando yo camino en la calle y cómo yo consigo el espacio, la ciudad es una promesa, ¿no? Como que te la tiene que reconocer, ¿cachai? Por supuesto, insisto, en una cuestión como societaria. Pero, y quiero poner un ejemplo con Casa del Encuentro. Casa del Encuentro también es una organización que está trabajando en el ciclo LIO, que viene trabajando desde semillero. Y a nosotros nos voló la cabeza porque lo que ellos proponen en su metodología de cuidado es una organización que trabaja en la primera infancia, en cuidar a la niñez y también atender a sus cuidadores. Tiene como, así como cuestión neurálgica, promover los encuentros como sin tanta regla, ¿no? Como Que espontáneos, ¿no? Claro, como de la niñez y de sus cuidadores también. Y cuando eso ellos lo como que intuyeron, pero también con literatura, también viene súper fuerte de su metodología, lo trataron de sacar espacio público y dijeron que sí, o sea, sí, la ciudad es así, como en su concepción, ¿no? Sí. En su realidad, en su desarrollo no es así. Usted tiene que estar aquí para leer. Es verdad que hay lugares que son mejores que otros, pero ¿cuáles? Esa pregunta no está respondida. ¿Cachai? Como dónde un niño se siente más cómodo, yo aseguro que no está respondida. Como para conversar con sus pares, para leer un libro, para jugar incluso. Como, ¿dónde está eso? Entonces, Casa del Encuentro dice, bueno, sí, que no está, algunas plazas hoy día, donde sobre todo donde están ellos están instalados en La Pintana, pero también en Renca, dicen, bueno, miremos las plazas. Bueno, las plazas no están hoy día, no es un lugar, y uno es contraintuitivo, ¿no? Dice, desarrollemos más plazas. Sí. Si uno va a la periferia, las plazas, muchas de ellas están en mal estado, están tomadas por el narco, etcétera, o no existen. Y dicen, bueno, entonces no, generemos las condiciones donde la niñez puede funcionar en un lugar que tenga vocación pública, que para ellos es la Casa del Encuentro, ¿no? Un lugar de ventanas abiertas, ¿cachai? Qué lindo lo que mencionas, o sea, qué bonito proyecto, además, y qué bien estudiado por parte de ustedes. O sea, encuentro que, y ayer estábamos estudiándonos un poco los temas de conversación y sentía que lo que nos falta a los adultos como planificadores o diseñadores o incluso usuarios del espacio es conectar con esos niños interiores y con ese juego que está tan perdido a nuestra edad, ¿no es cierto? Como decir, si yo entendiera o si yo participara más fuertemente de lo que es la niñez, acordándome mucho de lo que yo era o de lo que yo necesité o de lo que necesito hoy como niño grande, seríamos mucho más empáticos con eso, ¿no es cierto? Como que lo entenderíamos mejor. Entonces ustedes creo que le sacaron el rollo de forma bastante fuerte, o sea, interesante. Sí, porque al final, como las convocatorias que nosotros hemos hecho, nunca hemos llamado así como directamente espacios para la niñez, ¿cachai? Y siempre llega, la niñez siempre está, Sí. como está ahí presente. Medio ambiente, niñez, siempre. Y es interesante porque la niñez está muy vulnerada en lugares donde todo está vulnerado, la niñez mucho más, pero también es estratégico en el sentido de que te habilita trabajar en lugares donde está muy complicada la cosa, ¿cachai? O sea, digo estratégico, necesario, y nosotros lo probamos en un proyecto que es el único proyecto que estamos implementando directamente, que se llama Barrio Próximo, que trabaja en estricto rigor para tener mejores condiciones de espacios públicos para que la gente se encuentre, ¿no?
puedan compartir fuera de su casa, como decía José, como qué está pasando fuera del lugar. Y la decisión después que nosotros levantamos como la línea de base, el diagnóstico, fue trabajemos donde queda un poquito de confianza y donde está un poco más cohesionado, que son las escuelas y sus entornos. Entonces nos posibilitan mucho, nos da mucho para trabajar, pero no, es una cuestión estratégica, pero le hago el corte al lado, es urgente, porque ellos sí que están pasados por arriba. Entiendo. José, tú que has desarrollado estas intervenciones que tienen esta característica especial, que es lúdica, y que además has trabajado integrando infancia y su participación como niños y niñas en los procesos de diseño y planificación urbana. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Qué puedes extraer de esas experiencias que has tenido como desde Espacio Lúdico, desde tú como consultor, etcétera? Pura alegría, fascinaciones, mucho aprendizaje. Yo considero que cada una de estas intervenciones y cosas son bien exploratorias, entonces uno no sabe cómo van a terminar. Y se aprende mucho y he ganado muchísimas amistades también, porque lo que uno trata de hacer es también conectar con la gente. Por ejemplo, hicimos el proyecto de Ciudad para la Niñez y la Adolescencia en Uruguay y era muy exploratorio en el sentido de que estaba el gobierno de Uruguay con una de sus pancartas como gobierno era trabajar la infancia, la niñez. Y tú veías ahí en los programas de gobierno como ya el medio ambiente, niñez, no sé qué, pero no sabían qué hacer. Se decían, ¿cómo hacemos esto? Y nos llamaron como para ayudarlos a empujar cómo armar un programa enfocado en la niñez y la adolescencia. Un programa como de gobierno. Entonces, lo que hicimos fue primero hacer un proceso. Esto no es una acción en concreto, sino que esto es un proceso. Y partamos por un diagnóstico. Y ese diagnóstico hagámoslo de manera participativa, con adolescencias, con infancias y con todos los grupos y rangos etarios, cuidadores, etcétera, que los acompañan. Entonces estuvimos en un barrio en particular, cerca del mercado de Montevideo, donde levantamos a través de estas acciones lúdicas esas primeras relaciones de confianza. Si uno llega chileno a otro país, como que no te conoce, y otro diagnóstico y no sé qué, y es como, en verdad vamos a hacer otro diagnóstico, pero es con el anhelo de que ustedes sean los protagonistas de esto. De hecho, en esa experiencia salió mucho de cómo tejer estos recorridos de entornos escolares, de plazas, del mercado. Salieron temas de que había justo un colegio de sordos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a incluir estos temas de inclusión, valga la redundancia, en estos fenómenos? Y ahí, no sé, lo lúdico, vuelvo a insistir, es como un poquito la magia para que esto también funcione, desde las metodologías que hacemos. Cuando hay un libro de Huizinga que es el Homo Ludens, sí, que lo recomiendo muchísimo, sí, que él mismo lo dice, o sea, lo lúdico es inherente al ser humano, o sea, está. Pero este es un libro que tiene casi 100 años, sí, pero habla del Homo Ludens como la figura humana del futuro, en ese periodo, en finales del 37. Porque por la automatización de la industria, por eso aparece como esta idea del Homo Ludens. Dice viene el Homo Faber. El Homo Faber está aquí, que es después de la revolución industrial, sí, como el humano que no está ligado al ocio, el que trabaja, el que fabrica, el que trabaja, el que fabrica, el que trabaja, el que fabrica. Y la ciudad se construye bajo esa concepción. De la casa a la pega, de la casa a la pega. Hagamos rutas, grandes trazos, avenidas para ir rápido de la casa a la pega. Claro. Entonces, Huizinga dice, perdimos todas nuestras raíces. Nuestros instintos. Nuestro instinto, sí, y lo lúdico hay que empezar a despertarlo. Y Aldo Vaney que empieza de manera muy poética en Ámsterdam a buscar rinconcitos donde pueda semillar lo lúdico en la ciudad para incluir a los niños, a las niñas, como en estas transformaciones. Espacio Lúdico se agarra mucho de eso. Y esta experiencia, estos diseños, estas inclusiones también, vamos, ahí el urbanismo táctico, la experimentación, el placemaking o el nombre que sea, la innovación o cualquiera, ayuda mucho de eso, de ir
hacer como una radiografía de la ciudad, dónde están esas oportunidades para ir semillando estos espacios más humanos finalmente. Tanto dejar un poco el Homo faber atrás, no del todo porque es necesario estar ahí, pero también equilibrarlo con el ocio. Totalmente. Kurt, cuéntanos de tu experiencia, de ustedes como LIO, apoyando iniciativas relacionadas a lo lúdico y a experiencias como urbanas relacionadas al tema. Inclusión de la infancia, lo lúdico, bueno, participaron fuertemente con Locus 22, entonces cuéntanos un poco de tu experiencia con eso. La niñez está muy presente en todo lo que pasa por Olivo, ¿no? Como eso como primera cosa que decir, como nos aparece, y lo voy a poner desde una acción como desde donde hemos ido, porque Olivo fundamentalmente apoya a la sociedad civil, desde ahí es como, y nosotros entendemos que la sociedad civil tiene un lugar en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Del espacio público, más bien. Y ese lugar es como lo que el José nos cuenta, ¿no? Como empujar esta línea, experimentar. Es un lugar que le es mucho más propio, si lo podemos poner frente al Estado. El Estado tiene otras características, ¿no? El Estado desarrolla los espacios públicos en Chile históricamente. La excepción podría ser mi parque, que se metió fuertemente a desarrollar plaza, ¿no? Pero el resto es como el Estado lo hace, tiene los fondos, etc. Pero en estas organizaciones como de experimentar, a nosotros nos aparece la niñez presente con una cuestión que nosotros, yo te diría como cuando nos tocó estar en el placemaking que nos invitaron gracias a gestiones del José y la Carolina Carrasco, fuimos a ver Medellín, y por eso hago el símil y cosa que yo extraño mucho de Chile, ¿no? Como cuando vimos Medellín, y quizás es mucho más conocido el urbanismo social y todo, que es brutal, ¿no? Digo, es una tremenda experiencia para cualquier persona que quiera ir a ver cómo se desarrolla la ciudad quizás desde otro lado, ¿no? Como cuando el Estado va y se instala en ciertos lugares con atención a los jóvenes, que era súper estratégico porque eran los soldados de los grupos como paramilitares, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención fue como el barrio de Moravia, donde quizá no está tan presente el urbanismo social como lo tocó en su entrada, pero se desarrolla mucho más desde abajo, ¿no? Y cómo se trabaja este barrio de Moravia es que se reconoce, ¿cachai? Se valora en una cuestión de autorreconocerse. Y eso yo lo extraño mucho desde acá, como simplemente lo pongo así porque es muy complejo, como que uno se reconozca como sociedad, como grupo etario, o lo que sea, como club deportivo, no tengo idea, y uno encuentra un lugar físico que te habilite eso. Y cuando nosotros hacemos el recuento de todas las organizaciones que han pasado y por Olivo, eso está presente en todas. Todas tienen un deseo muy potente de reconocer a quienes son sus beneficiarios, ¿no? Los que trabajan directamente, como ser reconocido. Casa del encuentro en la niñez, primera infancia. Deporte libre, que ahora está trabajando con nosotros también. Lo deportivo en el espacio público, que tiene que convivir con una persona que va a tocar guitarra o que va a hacer otra cosa en el espacio público. Reconocerse para poder convivir con otros. Yo diría que nuestros aprendizajes más potentes en estos años ha sido eso, como entender que hay una cuestión como social que hay que detenerse con metodología a levantarla. O sea, no es una cuestión filosófica, metafísica, ¿no? Sí. Es un punto de partida para poder diseñar, para ser eficiente, para ajustar, para no decir como, o darle vocación a un lugar donde no puede recibir niñez que sí lo tenga. No puede. Un bandejón central no es un lugar para que los niños jueguen. Lo siento mucho, ¿cachai? ¿Por qué no? Hay que evidenciarlo, ¿cachai? Hay que levantar esa información. Hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que tiene que ver con estuvimos apoyando al desafío a la paz en Independencia Recoleta, Santiago. Y claro, es una concepción de un plan maestro
donde la niñez quizás no está tan presente, pero todo esto era medio intuitivo, ¿no? Sí. Y fuimos a medir con metodología de vía pública, criterios de espacios públicos. Y si bien es cierto, hay unas cuestiones que uno más o menos intuye, ¿no? Como hay un montón de gente en ciertos momentos, la presencia de la mujer es nula. O sea, muy poca, muy poca. La niñez, olvídate, no hay nada. Y uno podría, sin levantar esto, generar una plaza, un diseño para que los niños jueguen. Los niños no van a ir a jugar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Y eso, esa cuestión nos lleva a otra cuestión grande como, no insisto, como en este empaquetado que estamos haciendo de 5 años. Es que nosotros tenemos que entender para qué estamos haciendo espacios públicos. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Sí? Esa respuesta no la tiene nadie. O sea, no la sabe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no la sabe nadie. ¿Sí? ¿Para qué está haciendo espacios públicos? San Bernardo, donde está el barrio próximo, tiene, entregado por la política pública así por los años, tiene 30 plazas, tiene 44 canchas de fútbol. ¿Para qué? ¿Cachai? ¿Por qué uno, o sea, claro, tendría que conseguir que en un lugar que son como 5 hectáreas, es necesario 44 canchas de fútbol? Como, ¿por qué? No hay un centro cultural, por cierto, ¿no? O una, total. Absolutamente. Como no hay, los cruces son muy malos, etcétera. Como, insisto, ¿para Pensemos, qué? claro, ¿para qué y cómo? ¿Cómo podemos expandir esta idea de integrar, ¿no es cierto?, en todas partes y no generar solamente espacios aislados, como desintegrados y a la vez desequilibrados, en el fondo. Eso es muy interesante de tomar como temática. Quería pasar a un bloque que tiene que ver con que ustedes se conecten con sus instintos juguetones, ¿ya? Yo sé que los dos son muy juguetones, lo hemos visto jugar. quiero que cierren los ojos y piensen en la última vez que jugaron con libertad. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron con libertad? José. En las dunas de acá. ¿En las dunas? En las dunas. ¿Qué hiciste? En las dunas. ¿Has ido a las dunas o no? Por supuesto, soy de acá, no haber ido a las dunas. Qué juego más increíble y libertad, con ese paisaje, las dunas acá de Concón. Increíble. O sea, termináis con arena el resto del año, pero ahí yo creo que así, a la rápida. ¿Y cuándo fue eso, dunas. José? ¿En el verano? En el principio de verano. Principios de verano en las dunas, jugando con mis hijos, tirándonos, gritando, saltando, caminando. Buenísimo. Es exquisito el lugar, las dunas, como para jugar como con esa libertad, así. Maravilloso. Me encantó. Kurt, ¿tú tienes algo que...? Sí, yo juego harto con mi hijo. Me gusta, me siento cómodo en la niñez. Yo creo que no tengo ningún respaldo metodológico, pero creo que es muy importante no andar en la niñez, como decía el José, como en este estado de ser lúdico, ¿no? Es entretenida, te pone alegre, te conecta mucho. A mí me conecta mucho con mi hijo. Como hay pocos lugares donde yo esté tranquilo con ellos jugando, es verdad. Como en mi casa estoy mucho más cómodo, en ciertos parques, por la calle los ando gritoneando todo el rato, entonces se me cae toda la libertad habilitante. Oye, ustedes jugaron mucho en Locus 22. Cuéntenme qué juego les gustó más. A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan de algo que les haya llamado la atención así como para usarlo así con ganas? Esa telaraña entre los árboles, está muy buena. Ahí se amacaron, ¿no? Se balancearon. Sí, no, total. Eso buenísimo. A mí me encantó, debo reconocerlo. Ahí te encontré amacándote. Sí, sí, tú me despertaste. Sí. Y en general, ¿ustedes juegan siendo adultos? Y si es así, ¿qué creen que les ha permitido conservar esa posibilidad? Yo sé que tú jugáis Go, que eres fanático. Go. ¿Qué crees tú de ti que te permitió seguir como con ese ímpetu, con esa necesidad, con ese estar en ese estado constante? Wow, que me permitió, no sé, yo creo que tengo, no sé, o sea, como de niño siempre está, como decíamos, como súper activo eso, o sea, jugar no es tema. Entonces, yo creo que
harto de niño en lo que arrastro hasta ahora, pero también me encanta, es como un hobby fascinante. Para mí, más allá de jugar Go o el tablero o hacer deporte, creo que hay miles de beneficios. He hecho amigos jugando, como trato de tomarme las cosas serias desde un lado más lúdico. Si no me aburro, me voy, cierro la puerta y me dan ganas de escapar. Entonces lo lúdico me permite hacer las cosas más entretenidas y ser mucho más eficiente. O sea, no es que quiera escapar de las cosas fome, ni sacarle el poto a la jeringa, al revés, como... O sea, tú Ok, lleguemos a la meta, pero tenía el camino aburrido, clásico, tenía el camino más entretenido, entonces trato de hacer busquilla para hacerlo entretenido y eso me genera más entusiasmo también, como en la vida en general. podríamos decir que el Go te permitió ser más estratégico en el trabajo, como de tener como esa capacidad lúdica te ha permitido como enfocarte mejor en aquellas tareas que se te hacen un poquito más difíciles. El Go en particular, claro, este juego oriental milenario lo aprendí cuando tenía como 22 años por ahí. Y la conexión que tiene, bueno, además de ser un juego, la conexión que tiene es que uno te regula como la paciencia. Si eres muy hiperkinético, a lo mejor no juguís porque tenés que pensar cada una de las jugadas, pero en relación como a la ciudad, tiene esto de que cada movimiento que uno hace tiene repercusión a 20 años o a 100 jugadas más. Entonces ahí la estrategia es clave. O sea, en la ciudad cuando uno hace ciertos movimientos, mejora, estrategia o lo que sea, cambios, eso repercute. El urbanismo es muy lento en ese sentido. Entonces eso repercute a mediano, un poquito más de largo plazo. El Go tiene lo mismo, anda. Te invita a tener ojo de lo que tú vayas a hacer ahora es fundamental en 200 jugadas más. Entonces el urbanismo tiene eso, como si tú vayas a modificar esto puede influir a las futuras generaciones, a los futuros planes, ordenamiento, etc. Entonces, Como la película Volver al Futuro. como que más o menos. Como que cualquier cosa que uno mueva ya dejó la patada Exacto. adelante. Entonces, eso pensar como hacia dónde va, un poco en los procesos. O sea, no es el proyecto lo que está en juego, estamos jugando un proceso. ¿Verdad? Eso tiene como algo un poco relacionado como a la ciudad. Perfecto. Kurt, tú, bueno, sabemos que eres padre. ¿Crees que se potenció tu capacidad de jugar al ser padre? ¿Te conectaste nuevamente con ese niño? ¿Qué crees tú que de eso te ha servido como en el ámbito más profesional? Yo creo que la niñez es rescatable, o sea, como rescatable en la adultez, porque tiene una capacidad de estar observando y aprendiendo tremenda. Y los adultos, en algún minuto, nosotros la cortamos, ¿cachai? Como que nos dejamos de asombrar, como de tener mucha hambre de eso, como de estar así con los ojos abiertos y poder apreciar todo, una hormiguita, lo que sea, el aprendizaje constante. Esa cuestión para mí fue muy golpeadora. Yo como siento que hay aprendizaje en todo lo que solamente tenés que mirarlo y abrir los ojos bien. Creo que, claro, a veces cuando nos transformamos en adultos no es tan fácil estar jugando siempre, pero sí asombrarnos, dejarnos asombrar, abrir los ojos, observar. Eso. Remirar, esa es la invitación. Total. Oye, antes de seguir con nuestra entretenida conversación, quería agradecerle mucho al Café Le Fournil, que nos ha permitido estar acá nuevamente en un nuevo capítulo y nos ha dado este tan rico café que solo ellos saben hacer. Así que muchas gracias, Le Fournil, por acogernos nuevamente. Volvamos un poco en el tiempo, y ya para ir cerrando la conversación. ¿Cómo era su relación con el juego cuando eran niños? ¿Ya? Quería saber un poco de eso y ¿creen que ha cambiado la manera en que las nuevas generaciones juegan? De niño yo jugué harto en la calle. Salía así después de clase, me acuerdo, como que llegaba, tiraba la mochila, vaso de leche y para la calle. Hartas pichangas, bicicleta, iba a la plaza. Había un tema también más de confianza. Me acuerdo que mi vieja, por ejemplo, conocía mucho a los vecinos. Entonces había una onda como de que
los niños nos permitíamos como entrar y salir a las casas del barrio como no había rollo. Y era como aceptado, tú entrabas a la casa de la persona X o la pandilla con la que andaba y entraba a una casa, salía, no sé qué, sacaba un par de sándwiches, unos juegos, lo que sea, y como que era muy común. Entonces en mi infancia recuerdo mucho esto de estar como sin adultos, por así decirlo, como de este juego más libre y con lo que hay en el barrio. Y, y los juegos cambiaban todo el rato. De repente, no sé, era la pinchada, de repente era subir un árbol que la escondía, que el rin rin raja. Entonces era más bien una especie como de pandilla que se andaba moviendo por el barrio. Eso lo recuerdo así, pero fueron varios años en eso, varios años de infancia. Respecto a las nuevas generaciones, ¿qué piensan? ¿Cómo juegan así, ya no juegan así? ¿Existen posibilidades de que lo vuelvan a hacer de esa forma? ¿O en realidad tienen otras como oportunidades, otras potencialidades? Yo creo que es difícil como no caer en nuestra, como ser romántico con nuestra, claro, sí. como con nuestra niñez, como, Sí. pero las cosas simplemente están pasando, como que no están, por lo menos en mis manos, ¿no? Como, o sea, qué sé yo, la tecnología está aquí, es lo que sea, y más bien, como, yo insisto en el punto de como la ciudad el lugar donde uno está, donde uno vive, como algunos decidieron estar acá y otros están obligados a vivir en una ciudad, o los hábitats en general, nos permitan entregarnos una diversidad de cosas para poder elegir, como cómo tú quieres vivir. O sea, cuando una persona está, o un adolescente, un niño está hoy día en su casa viendo un celular, sin posibilidad de salir de su casa y está hacinado, no tienes todas las posibilidades para desarrollar tu vida. A mí me preocupa más eso, como que dentro de una diversidad de no sé, pues de alternativas, yo elija quedarme en mi casa y jugar un Game Boy, no tengo idea. Pero ahí hay un grado de preocupación más, y de ocupación, es que nosotros podamos ser capaces como sociedad y como adultos de entregar suficientes alternativas para que uno de verdad tenga muchas posibilidades de elegir. Uno elija lo que más le venga. Si que quiere quedarse en la casa o si quiere salir a jugar al luche o lo que sea. ¿Sí? Porque esa cuestión en lugares más complejos o que sea donde está la política habitacional o en lugares más vulnerables, es complicadísimo. Estás viviendo con mucha gente en tu casa, estás hacinado, ¿no? No sería un problema para mí si es que esto fuera y saliera a jugar al patio del condominio. No podía hacerlo, no podéis jugar en ningún lado y por lo tanto estáis obligados a hacer esto. No es una alternativa vía, es tu vida. ¿Sí? Y esta nueva generación también es la más diferente, como en la historia, a la generación que le sigue. O sea, una generación entre padres, madres, hijes, en el 1300, eran igual, las diferencias eran muy pocas. Onda, los chicos seguían los oficios de sus viejos, los viejos habían seguido los de los abuelos y variaba, 100, 200 años, variaba un poquito. La generación de ahora salió como, onda, la más diferente así en una generación. Claro. Sí. Entonces también, un poco lo que decías tú, colgándome a eso, también esta generación ya es diferente. O sea, uno no puede estar forzando a que vivan la infancia de uno. Uno le tocó esa infancia y listo, con cosas más simples, era como resuélvetelas con lo que hay. Hoy en día esta generación tiene el control de las cosas. Sí. O sea, tú vas prendís la tele y puedes elegir lo que queráis, o sea, puedes escuchar la música que queráis, apretar un botón, etc. O sea, tiene el control de las cosas. Y ahí en ese sentido la ciudad o el desafío es cómo nos vamos readecuando en un buen camino de aprendizaje sin que nos vayamos al chancho y que quede la cagada, pero cómo podemos. La ciudad es muy lenta para readecuarse y la generación ya cambió. O sea,
Entonces yo creo que ahí está el gran desafío. Cómo podemos ir moldeando ciertos espacios, incorporando tecnologías, incorporando temas de seguridad, incorporando esta nueva generación en la ciudad, porque la ciudad, al ser dinámica, tiene que tener esa posibilidad de captar esto que se viene, que es muy diferente a lo que vivimos nosotros como infancia, lo que vivieron nuestros abuelos y para qué decir de ahí para atrás. Entonces, Sí, y que es súper relevante el punto que tocáis como de esto, que incorporar la tecnología, porque en esta iniciativa de Barrio Próximo, que la trabajamos también con Ecosistema Urbano, con una oficina española, norteamericana, más no española, como de arquitectura y urbanismo, liderada por Belinda Tato, y que cuando hicieron como el levantamiento del diagnóstico en estas dos escuelas donde empezamos a trabajar en San Bernardo, claro, en lugares complejos nosotros dijimos lo que sería la agenda, ¿no? Seguridad, seguramente. Les preguntamos a soñar, invitados a soñar. Y no, para sorpresa de nosotros, adultos, ¿no? En los diagnósticos de adultos, la seguridad se lleva todo. En lo de la niñez, no. Era como, mi sueño era tener el campo, piscinas, agua, como... Y uno dice, como cuando hacíamos el recuento decía, y aquí no hay wifi, como nadie está viendo más wifi que traigan la Play o lo que sea, tecnología, la sienten súper propia. Uno podría decir, pensar, ¿no? Como quizás iba a salir ese tipo de cosas, ¿no? Vacas en la calle, cuestión los animalitos, como una cuestión súper como... Hay sed de naturaleza, yo creo, ¿no? Como que el mismo niño lo pide. Es bien interesante lo que estás diciendo, porque en el fondo la tecnología está ganada de alguna forma, ¿no? Como que lo que falta es eso, que decís tú. Que ellos piden naturaleza, piden más propiedad en el espacio público. Yo creo que hay una fuerte sed de autonomía, ¿no? Entonces... de hecho, me acordaste cuando implementamos por primera vez el programa El Lugo Barrio, en Cerro Cárcel. Sí. Partimos con un diagnóstico de la mano de la Junta de Vecinos de Cerro Cárcel y partimos con este diagnóstico usando esta metodología del overol, vistiéndonos con overol blanco, estos típicos overoles así. Salimos con el brocha José a la gorda. calle con overoles blancos. Salimos con los overoles, plumones. Hay fotos de eso. Y empezamos a recorrer todo el cerro preguntándole a la gente cuáles son las necesidades del cerro. Y la técnica del overol resultó porque dijimos, juntémonos al principio, antes de diseñarla, dijimos, juntemos a los vecinos arriba del cerro. Entonces todos decían, no, los que están abajo no van a subir. Ya, juntémonos abajo. No, los que están abajo, los que están arriba no van a bajar. Juntémonos al medio. No, porque ninguno no va ni subir ni bajar. Ya, entonces movámonos nosotros. Y ahí hicimos el overol como una manera de ser una especie de pizarra que va recorriendo el barrio. Lo rayaban encima. Lo rayaban encima. Y lo curioso es que salió dentro de las necesidades también, como estos espacios de naturaleza, la plaza. Y era muy... bueno, cruzándome por otro lado, pero lo más agradecido de la Junta de Vecinos fue de que en miles de años no había tenido un diagnóstico. Entonces hicimos una especie de gráfico con todos los resultados. Se necesita la opinión de la gente es tanto porcentaje en términos de lugares de encuentro, en temas de seguridad, también de infraestructura, pero no en un par de horas que estuvimos sacamos más de 200 datos y pudimos entregar como un gráfico, un diagnóstico, y eso les sirvió para después poder tener la plaza que tienen hoy en día, como el Cerro Cárcel. Entonces, con ese cruce me acordé, con ese cruce como de naturaleza, se dio harto ahí en Cerro Cárcel. Oye, chiquillos, en una frase, si pudiéramos imaginar una ciudad realmente diseñada desde la infancia, una pregunta para cada uno de ustedes, ¿cómo sería o qué principios debería seguir? Si ustedes en una frase pudiesen pensar en esa respuesta, ¿qué dirían? Una ciudad netamente para la infancia. O en la que los niños se sientan integrados, incluidos, en los que ellos puedan ser. Dale, desde ese instinto de lo dale, boludo. déjame pensar un minuto. ¿Me repite el concepto? Si pudiéramos imaginar una ciudad realmente diseñada desde la infancia y para la infancia, donde la infancia se sienta incluida, ¿cómo sería esta ciudad en una frase?
Sin adulto, sin los viejos. Claro, con la Play. No. Yo creo que una ciudad que se el tiempo, el espacio, como para observar la niñez, como observar sus requerimientos, como hacerlo, verlos, como Verlos. Sí, eso. Una ciudad que observe la niñez. Muy bien. José. Wow, difícil, pero yo creo que sería un lugar donde la ciudad no sea tema. Yo creo que si es que para los niños la ciudad no es tema, son felices, ya está. Buenísimo. Ojalá que ni siquiera exista ese concepto de ciudad. Wow. Fuertes declaraciones. Está rico el fornir. Quería agradecerle a nuestros invitados por venir acá a esta conversación tan entretenida. Los dos son unos cracks, hay que decirlo. Y venir acá, digamos, a estar conversando en este espacio que es muy rico, pero a la vez está muy frío, hay que decirlo, con el viento, con el ruido, con todo lo que nos trae la ciudad, ¿ya? Con todo lo que nos trae las cosas agradables y las no tan agradables. Por eso quería agradecerles como estar acá en este espacio abierto y la posibilidad de conversar con nosotros sobre los temas que nos competen. Queremos seguir esta conversación con ustedes y para saber cómo se imaginan una ciudad más amigable con la infancia, ¿ya? Escríbanos en nuestras redes sociales y sigamos construyendo juntos. Escúchanos en el próximo episodio de Ciudad en Juego. Muchas gracias. Gracias. Ciudad en Juego es un podcast de Fundación Escala Común como parte de las acciones del proyecto Locus. Es una producción financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo de Organización de Festivales, Encuentros y Ferias 2024, y cuenta con el apoyo de la Fundación Mustakis y patrocinio UNICEF Chile.